Bien, hermanos, vamos a llevar un estudio bíblico que quisiera comenzar en favor de nuestros compañeros de AA con una lectura respecto de querer o no querer poner las manos de Dios o en las manos de Dios su vida. Y dice: tenemos seguridad de que nuestra inteligencia, respaldada por nuestra fuerza de voluntad, puede bien controlar nuestras vidas interiores y garantizarnos el éxito en este mundo en que vivimos. Esta soberbia filosofía en la que el hombre hace el papel de Dios tiene buen aspecto. Tiene que pasar una prueba de ácido. Dice, solamente basta mirarnos al espejo. ¿Qué tan resultado ha dado? Hermano, en este momento, este título de este estudio es: la entrega es hoy. El día que Dios te da de vida es hoy. Mañana, decía mi hermano cuando oraba, no sabemos cuándo vas a venir, Señor. No sabemos cuándo nos vamos a ir nosotros. Puede ser que esta noche sea llamado mi ser a entregar cuentas. ¿Lo crees conmigo? No sabemos cuándo. Entonces la entrega tendrá que ser el día de hoy. Pero nadie se entrega, y quiero ver, porque por aquí hay personas de mi familia, de mis hermanos, que tienen que ver con el comercio. Cuando tú compras, te entregan. ¿Qué quiere decir comprar? Pagar el precio por lo que quieres adquirir. Entonces dice la literatura que las personas piensan que con su propio ser, su propia inteligencia, nuestra propia manera de conducir la vida, vamos a lograr el éxito en esta vida. Sin embargo, Dios llama hoy. Dice la Escritura en Romanos 11:8, esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 11:8. 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si creyeres, si confesares, o sea, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Cristo le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? ¿Por qué necesito creer que Cristo resucitó de entre los muertos? Porque Cristo, al resucitar, venció la muerte, que era la paga del pecado. La paga del pecado, o de vivir en los mandamientos, fuera de los mandamientos de Dios, es la muerte espiritual. Al estar sujetos a la muerte espiritual, todos los deseos y los placeres de los que habla la parábola del sembrador que veíamos el miércoles, los afanes, los placeres de la vida, las riquezas, te esclavizan. Eres esclavo de lo que hay en la tierra, de los placeres que hay en la tierra, de todos los placeres que ven tus ojos, de lo que se te antoja, de lo que hay que hacer, que produce placer. Espiritualmente, hermano, dice la palabra de Dios en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque ahí os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras,
porque ahí os parece que tenéis la vida eterna. La vida eterna quiere decir lo contrario a la muerte, que es la paga del pecado. ¿Estás de acuerdo? Entonces las escrituras son las que tienen el camino hacia la vida. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está la vida eterna, dice el Señor. Ahora, en el libro de Hebreos 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué dice menospreciando el oprobio? Porque el oprobio no lo hizo a él víctima de nada. El oprobio era la muerte, la paga del pecado. Él se hizo pecado en la cruz para que tú ya no pagaras con la muerte lo que te tocaba por toda la transgresión de los mandamientos que has llevado a cabo toda tu vida. Hablábamos el otro sábado, esclavos del imperio de los instintos. Cuando los instintos se descoyuntan, se salen de su lugar, se suceden los pecados. El instinto del hambre y la fe descoyuntado se convierte en gula. ¿Qué quiere decir eso? Pecado. El instinto de la reproducción o el instinto sexual fuera de su lugar se convierte en lujuria. Ese es un pecado. Y las prácticas de esos pecados llevan a la muerte. El mal uso de la sexualidad puede terminar en un VIH, en un SIDA, en un lo que quieras, muerto. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida. Porque lo que Dios quiere es que tú fortalezcas el espíritu para que puedas resistir a las demandas del imperio de los instintos. Pero ¿qué crees? Que para eso necesitas saber quién es el que te va a liberar. Dice el libro de Santiago: hermanos míos, desde el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os pase cosa, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir perfectos y cabales? Si dicen que la perfección es un mito, por ahí se escribió un folleto en AA que dice el mito de la perfección. Pues la palabra de Dios habla de perfección. Dice que seas perfecto y que no te falte nada. Pero ¿dónde está la perfección? En que tienes que ser tú, con la figura de tu cuerpo, como una estatua de esas romanas, así, bien bonito. No, eso no es perfección. Que tienes que tener una inteligencia preclara. No, pues dice el Señor que de lo vil y menospreciado rescató Dios para avergonzar a los sabios. ¿De qué perfección se trata? De ser perfecto en obediencia. Si en el reclusorio te dicen a una voz te mueves. Y aquí se la haces larga al patrón, al Señor de señores. La perfección es la perfección en obediencia. Dios dice, yo obedezco. Eso quiere decir que te doblegues a esa filosofía que dice la literatura, en el cual a partir de tu pensamiento y tu sabiduría puedes conducirte en la vida, conducir tu ser interior y ser exitoso en esta vida en la que vivimos. Hay que ponernos, ¿qué?, en un espejo. ¿Cómo nos ha ido a algunos de nosotros? Pues mejor ya ni nos vemos, ya mejor caminamos para adelante, ya no volteamos para atrás. Ya sabemos a dónde vamos a ir a dar. Pero ¿qué hay de la vanagloria de la juventud? Cuando uno está joven, ¿qué va a pensar en la muerte? Piensas que te vas a comer el mundo a puños y que no hay problema y que tú te la sabes. Y así nos pasó a todos. Pero la mayoría de los que estamos ahora sirviendo, que terminamos casi arañando la locura y arañando la muerte. El que te puede librar es este. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os pase sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros
tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento de un lado hacia otro. No piense pues quien haga esto, que recibirá cosa alguna del Señor. La sabiduría es para saber cuál es el camino. Si no va a ser conducida por mí, si yo no soy el capitán, el protagonista, el artista principal, entonces, ¿quién va a dirigir mi vida? Y aún así la misma literatura dice que cuando uno empieza a necesitar de Dios es porque se necesita cuando hay un problema imperante. Solucionándose el problema, otra vez yo agarro el timón y yo conduzco. Es muy difícil que las personas dejen llevarse por Dios en todo. Esa es la meta. ¿Han oído la palabra déjate guiar? Pues esto es lo que Dios quiere. Pero pida con fe. ¿Sabiduría para qué? Para saber quién es el camino, para saber quién es Dios, para conocerlo y que Él te conozca. Yo no voy a dejarle mi vida a alguien que no conozco. Fui tan torpe de dejársela al Benito, que tampoco lo conocía porque no me conocía a mí mismo y sin embargo le dejé las riendas. Y entonces llega un momento en que dicen, hay que ayudar al Benito a recuperar su capacidad de soñar en el conocimiento de sí mismo. Conociéndote tú y conociendo a Dios, entonces ya puedes empezar a decidir poner tu vida en verdad al cuidado de un Dios bueno. Un Dios que no es un concepto, un Dios personal, que puede guiar tu vida, que te puede hablar. ¿Cuánta gente ha oído la soberbia de decir, ay, ¿a poco ya piensas o ya sientes que Dios te habla? Eres un soberbio. Pues ni modo que Dios no hable. Si me dio la capacidad a mí de hablar, pues ni modo que Él no hable. Si esta palabra se dice que es su palabra, pues ni modo que no hable. Yo no me entregaría a un Dios mudo que me dejó a mí hablar y que Él no habla. Pues no. Entonces, si quieres conocer a Dios, dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, fíjate quién es. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo muchas veces hablado y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios, por sí mismo, purificó nuestros pecados. ¿Cómo? Si la paga del pecado era morir, Él resucitó. Por eso, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque entonces sí vas a creer que es posible resucitar. Para la mente natural, las cosas de Dios le parecen locura, porque son espirituales y hay que discernirlas como con el Espíritu. En el Espíritu. Entonces, si dice aquí que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es este Dios, hermano? Fíjate cómo dice el libro de Juan 1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cristo es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y luego dice que Él vino a los suyos, a su pueblo, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Él. Si tú no crees que alguien te salva, ¿cómo vas a vincular? ¿Cómo te vas a conectar? De ninguna manera, si no crees. La fe es por el oír palabra de Dios. Si la palabra hace eco en ti por el Espíritu de Dios, creerás. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados. Y luego dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. En Isaías 7:14 está la profecía de Dios diciendo, y Dios mismo os dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde niños, les repito, desde niños nosotros cuando veíamos los nacimientos, decíamos, ahí está el niño Dios. Y luego esos mismos que decían que era el niño Dios, ahora ya están en una secta que dice que Cristo no es Dios. Qué casualidad. Pero desde niños sabíamos que Cristo era Dios. Decían, mira el niño Dios que está en el nacimiento. Cómo era la bondad de Dios en la inocencia de un niño, tan claramente que Dios es Cristo. Y ahora que ya son grandes y que tienen pensamiento propio y que ya se creen los críticos ejecutivos de todo el movimiento universal, dicen que no. ¿Por qué, hermano? Por lo que leímos la primera vez en esta lectura. Cuando creemos que nosotros, con nuestra propia capacidad, sabiduría, somos capaces de esta cosa donde el hombre se cree igual a Dios, ya sabemos qué resultado da. La soberbia de creerse Dios, ¿qué resultado ha dado en nuestra vida? Pues bien difícil. Pero si dice el Señor en Juan capítulo 10 versículo 30, fíjate desde el 28, o te voy a leer desde todo el contexto de las palabras de Jesús. Os he dicho esto y no creéis. La obra que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, Cristo y el Padre son uno, que es Dios en carne. Ahora, vuelvo otra vez al libro de Primera de Timoteo, (3:16). Dice, Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. ¿Qué hizo Dios? Venir a encarnarse como Emmanuel, Dios con nosotros, para pagar Él en su carne una sola vez por todos los pecados de toda la vida que tenga el universo del mundo en que vivimos. Su sangre es suficiente para perdonar a todos. Amén. A todos los que quieran ser perdonados o sientan que están haciendo algo
que está en contra de Dios y que les está haciendo sufrir el complejo de culpa, todas esas cosas que vienen atrás del placer. Porque el placer es el primer momento, esa es la acción de enganche, pero el rebote después es al interior de uno. Y cómo se vive el alma, cómo sufre. Pero como nosotros tenemos una cara hacia los demás, que queremos que los demás vean, y nadie puede pesar los corazones, solamente Dios. ¿Quién es el único que te puede salvar el corazón? Pues Dios. Nosotros vemos el fruto de las personas por lo que hablan. Dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, conforme a lo que hablan, uno ve lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que pedimos? Que Dios cumpla su promesa de Ezequiel, poner un corazón de carne donde hay un corazón de piedra, poner un espíritu nuevo, poner su espíritu en ti, y que andes entonces en sus estatutos, en sus preceptos, y los pongas por obra. Bien dice. Ahora, si hablamos del reino espiritual, hermano, vamos a hacer así como una especie de lo que decía el Señor, una parábola que tiene mucho que ver con el reino espiritual, aunque aquí está hablando del reino material. Dice Mateo 9, versículo 27, iba caminando el Señor y detrás de él iban dos ciegos, y iban clamando al Señor y le decían: ten misericordia de nosotros, Señor. Llegando a una casa, los vio y les dijo: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y dijeron: sí, creemos. Puso sus manos sobre los ojos y sus ojos se abrieron. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mira que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la forma de él por toda aquella tierra. Nosotros entendemos que esto pudo haber sido, sí o sí, el que alguien no vea y que de pronto empiece a ver. Yo le he pedido a Dios, siempre es mi oración: Señor, quítame los lentes, ya no quiero. Si tú le diste vista a los ciegos, ¿qué voy a hacer ahí predicando con lentes? Pero esa es mi oración, en eso estoy todos los días. Señor, quítame los lentes. Pues aquí dice, ¿no?, que Dios da vista ¿a quién? A los ciegos. Cuando dijo y leyó el pasaje de Isaías en la sinagoga y dijo: esta profecía se ha cumplido hoy. Dice: el Espíritu de Dios me ha, ¿qué?, me ha ungido para dar, ¿qué?, vista a los ciegos. Pero hay una visión antes de la vista de los ojos, que es la vista espiritual. ¿Por qué el Señor, cuando hablaba por parábolas y le preguntaban sus discípulos: ¿por qué les hablas por parábolas? A ustedes les es dado reconocer el reino de los cielos, pero a ellos, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean, y no sean salvos ni sean sanados. ¿Por qué? Porque tienen un corazón extremadamente duro. En cuanto tú sientes el toque y el llamado y te ablandas, Dios sigue el trabajo. Porque ningún ser humano, ningún pastor, ningún padrino, ningún gurú, ni ningún nada puede hacer cambiar a nadie. Nosotros ya lo sabemos. Por eso ya no dependemos de la gente. ¿Por qué? Porque lo dice la misma palabra que nos empezaron a enseñar cuando éramos adictos. Los mejores esfuerzos de los médicos, de los clérigos y de mi familia no sirvió para nada contra mi alcoholismo. Seguramente estaba yo derrotado,
Pero cuando me puse y me dispuse a que Dios me liberara de mis defectos o pecados, mi obsesión de beber se fue. ¿Quién te cambió la obsesión? Dios. Tú cuando tienes obsesión de beber y dejas de beber y cambias la obsesión por otra dependencia, sigues igual, nada más que con otra sustancia. Por eso hay comedores compulsivos, relaciones tóxicas o relaciones destructivas, porque el síntoma va diferente. En uno se desarrolla la dependencia humana. ¿Cómo terminan las relaciones tóxicas, hermano? Que empiezan en una manera de fornicación totalmente estruendosas y con placeres extremos y todo eso, y de pronto se voltea la tortilla y empieza el sufrimiento y terminas mal. Ah, pero es que yo no bebo. Ah, es que yo no soy mujeriego. No, pero fumas. Ay, ves que ya no fumo. No, pero tienes. O sea, vas brincándole. Los árboles hay que cortarle las ramas. No, tienes que cortarle la raíz. Quiere decir que estés dispuesto a dejar todo. ¿Cuántas veces nos dijeron, mira, deja todo, sigue a Dios y sálvate? Pero nosotros dejamos lo que nosotros creíamos que nada más nos hacía daño. Los pecados escandalosos. Pero ¿qué tal los pecaditos? Las mentiras, en fin, cada quien sabe lo que trae en su morral. No es necesario repetirlo. Eso es lo que Dios quiere que sea expulsado. Para ser totalmente limpio, porque acuérdate que dijo el Señor, en odres nuevos sí se puede, pero en odres viejos no se puede poner vino nuevo porque se revienta. Entonces, si tú estás en Cristo y eres nueva criatura, va a venir el río de agua viva, va a venir el Señor y tú vas a resistir. Pero si quieres recibir de Dios y tienes tus viejos moldes, o sea, el odre viejo, lo que va a pasar ahí es que te vas a confundir más, vas a legalizar el pecado, ya no te va a redarguir la conciencia y vas a seguir entonces cortando las hojas de los árboles. Sí, no, tantito, el otro más. Y entonces el Señor dice que la oración que hicieron los ciegos, y es una oración que muchos de nosotros tuvimos que hacer a punto de la locura y de la muerte: Señor, ten misericordia de mí. ¿Dónde estás, Señor? Cuando estábamos ya viviendo las consecuencias de todo nuestro pecado y nuestra vida, todo llegó a ser un relajo. Punto de vista de los jóvenes: bueno, pues tú ya estás anciano, tú ya viviste, ahora deja que yo viva. Bienaventurado el que no se ha sentado en consejo de malos. Amén. Bienaventurado. Y en otros lados nos decían: evítate 10 o 15 años de sufrimiento, obedece, compañero. Porque en esos 10 años que van a venir te puede ir muy mal si no obedeces. Y muchos nos aventamos a desafiar a Dios y vivimos las consecuencias. Ahí está mi hermanito Hugo, que me conoce. Pagamos mucho. Pero no tanto lo que nosotros hubiéramos pagado, que no lo merecíamos, sino que hicimos pagar a otras personas el sufrimiento que no merecían sufrir. Y de eso es de lo que se trata cuando te arrepientes y dice el Señor: deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien, restituye al agraviado. En dinero, en honor, en honor. Está a cuentas con Dios y con los hombres. Perdóname, Señor, perdóname si te lastimé, si te ofendí, si te robé, toma. Y no basta decir: oye, yo te robé, perdóname. No, pues regrésale lo que le robaste. Si no, ¿cómo? Si no le regresas la copa, ¿cómo crees? Aunque hay gente que te dice: ya déjalo así. Yo restituí varias veces económicamente y me llegaron a decir: ya déjalo ahí, Benito. Lo bueno es que ya cambiaste y lo bueno es que estás buscando de Dios. Y se alegraron. Pero restituir al agraviado es parte del arrepentimiento. Hay gente que te dice: mira, de veras, no, yo ya le pedí perdón a Dios y yo me quedé con tu ofensa. No, pero pues tú no, yo ya me puse a cuentas con Dios. Y luego, Dios no quiere eso.
restituir al agraviado. Aprende a hacer el bien, restituye al agraviado, ampara a la viuda. Y luego venid y estemos a cuentas, y si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, dice. Entonces, Dios lo que quiere es abrirte tus ojos espirituales. Pero para que tú abras tus ojos espirituales al reino del Espíritu, necesitas tener la humildad de decir: Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Así dijeron los ciegos. Y luego el Señor les preguntó: ¿crees que yo puedo hacer esto? De darte vista espiritual, de entrar en el reino espiritual. ¿Tú crees que yo puedo? No el pastor, no el consejero, no el nada, Dios. Sí, Señor, yo creo que tú eres Dios y que tú me puedes dar la luz espiritual. Ah, bueno. Entonces dice Lucas 24:45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando Dios te abre el entendimiento espiritual, lo que te dan ganas es de arrepentirte, de hincarte con Él y de decirle: perdóname. Porque solamente el Espíritu de Dios puede conviccionar al hombre de pecado, justicia y juicio. No es por la prédica, ni por el pastor, ni por el consejero, ni por nadie. Es por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te convicciona a veces en las noches y estás viendo que ya te vas a morir y sientes que ya va a llegar. Y entonces es cuando di gracias, porque estoy siendo convicto de pecado. No es depresión. Dios te está conviccionando de pecado. Y entonces te puedes comparar como la gente de corazón duro. La gente de corazón duro, ¿qué hace? Ah, no, yo no. El problema de la drogadicción es tuya, me han dicho a mí. Para nosotros no es problema fumar marihuana. Para ti sí. O sea, para la gente no es el problema el pecado, porque ya lo legalizaron, ya está totalmente normalizado. Cuando la Escritura dice que no, entonces el Espíritu te convicciona de que lo que tú has normalizado se llama falta de respeto al patrón, al Señor, al Todopoderoso, al Señor de señores. Y no merece Él que fue crucificado por ti, que tú derrames su sangre en vano. No se lo merece, por amor. Si mucha gente aquí en la tierra encuentras que te dices: no seas malagradecido. Acuérdate del Señor ese que te ayudó la otra vez. No le robes, o sea, te ayudó y todavía le robas. Ahora imagínate con Dios. Pero como Dios es primero ante todas las cosas, porque el mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces dice el apóstol Pablo: yo no me he avergonzado de predicar en lo público y en las casas el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el arrepentimiento para con Dios? Porque, Señor, lo que primero he violado son tus normas. A partir de las tentaciones he violado el grado de perfección de mis instintos y los he puesto al servicio del mal. La avaricia, la codicia, todo lo que vimos de los instintos la vez pasada. Ahora, si nosotros estamos viendo que la indicación de Dios, desde que llegó a la tierra, desde que empezó su ministerio, fue en Marcos, en Mateo, dice el capítulo 7, versículo 1: no juzguéis
para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os serás medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esta es una trampa, hermano, del Evangelio en la mente natural. Cuando oyen de arrepentimiento, mi tía, no, de seguro mi vecino. ¿Cómo no vino Iván? Dice acá. No, no es para Iván, es para ti. Saca primero la viga que tienes tú y luego ayúdale a sacar la paja a Iván. Esta es una trampa para no arrepentirse. Y lo dicen también ahí, los vicios de los clérigos. Por eso yo no me acercaba a Dios, porque veía el pecado de los religiosos. Por eso yo no quería saber nada de Dios. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La convicción no era luz, no eran sus ojos abiertos a lo espiritual. Cuando Dios abrió los ojos, vieron el espejo, dice ahí, en la lectura que empezamos a decir. Esta situación en la que el hombre hace el papel de Dios, tiene que pasar por prueba de ácido. Hay que ver qué resultado da. Vete en el espejo. No dice ve al otro. Ve tú tu vida cómo ha quedado, y entonces juzga con justo juicio, y no juzgues al otro para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgas serás juzgado. Entonces una parte de la humildad es: Señor, aquí estoy. Dejé de orar. Señor, ayuda a mi vecina que ya no sea pecadora. Ya no. Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí. ¿Por qué, hermano? Porque Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, otro texto y terminamos. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas y estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo se vio a sí mismo, pero de manera equivocada, y dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, ya siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Tienes que nacer en el espíritu. ¿Qué es lo que busca el programa de los AA o de los programas de rehabilitación o de recuperación de todas esas adicciones que hay, de la comida, de las relaciones interminables y todas esas cosas? Un despertar espiritual. Nacer en el espíritu. En verdad te digo que el que no naciere de agua y de espíritu. Según el Evangelio de Dios, en Hechos 2:38 dice la palabra de Dios así: cuando Pedro se levantó después de haber negado a Dios, lo hemos estudiado, se levantó el día que vino el Espíritu Santo de Dios y les dijo a las personas, varones judíos: estos que acaban de hablar así no están borrachos, porque ellos decían: estos están llenos de mosto, están embriagos. Dice: no, estos no están borrachos. Este es el cumplimiento de la promesa del Señor de que iba a venir el Espíritu Santo. El que prometió es aquel que ustedes crucificaron, lo mataron, y a este que ustedes mataron, Dios lo hizo levantar como Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron:
¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué haremos? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si ya matamos a Cristo, ¿ahora qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios le está diciendo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. ¿Estás de acuerdo? Dios tiene un propósito para ti. Vamos a ver 4:24 de Juan, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad tienes que nacer espiritualmente. ¿Cómo vas a nacer espiritualmente si no has muerto a la carne? A esto dice: digo pues, andad en el espíritu, dice Gálatas 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En verdad te digo que el que no naciere de espíritu no puede detener la carne, le hubiera yo dicho ahí. ¿Cómo van a detener la carne si estás muerto espiritualmente? No se puede. Simplemente no se puede. Y cuando Cristo dijo en Juan 8:32, en verdad te digo que si estás en mi palabra serás verdaderamente mi discípulo, y esto se lo dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecieres en mi palabra serás mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y decían: ¿de qué libertad me hablas si yo soy hijo de Abraham? En verdad te digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado, y solamente si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libre. ¿Quién te va a liberar? El reino del Espíritu. Tienes que nacer al Espíritu. El despertar espiritual o el nacimiento al Espíritu es para que tú permanezcas en el Espíritu y entonces puedas detener los deseos de la carne. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieras. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Quiere decir, al no transgredir la ley, no estás bajo condena. Y manifiestas son estas obras de la carne, que son adulterio, fornicación, tener relaciones sexuales sin matrimonio, inmundicia, todo lo que es sucio. Hay espíritus de inmundicia. Mira, yo llegué a un momento, y se los he dicho otras veces, tenía yo una recámara donde me emborrachaba y me drogaba, y era medio metro de botellas de tequila, de cerveza y de botes de cemento 5000 y de Flexo y de todas las bolsas secas, y así vivía yo, en un colchón todo bien sucio, roto. Esa es inmundicia. Yo no quería que nadie entrara a mi casa, para que no vieran. Siendo un joven. Pero allá afuera andaba con mis pantalones acampanados. Y bien limpiecito y bien. Eran espíritus de inmundicia. Entonces esa inmundicia dice: inmundicia, lascivia. Se lo he dicho a las mujeres muchas veces, porque las mujeres tienen ese sentido. Cuando las mujeres captan las miradas lasciviosas, las mujeres saben cuando un hombre se les acerca, así como dice: este me quiere desnudar con la vista. Esa es la lascivia. Esa es una obra de la carne, es un instinto de reproducción descoyuntado y obsesionado, poseído el demonio en la cabeza, y entonces en la mente está. Es una posesión demoníaca. ¿Qué debe hacer? El demonio debe de salir para que entre Dios. No hay más. Ahora, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, y tales adoradores Dios busca.
los que andan en el Espíritu. Ahora, si dice que las obras de la carne son hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si algo pasa o algo falta, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La gente que practica estas cosas no puede estar en un reino espiritual, de ninguna manera. O sea, no se puede mezclar el agua y el aceite. Entonces tienes que reconocer humildemente dónde estás parado y querer tener el deseo de salir. Y decirle al Señor cuando Dios te extiende la mano, decir, sí, Señor, sácame de aquí. Y si ves que Dios no extiende la mano, dile, sácame, Señor, extiende tu mano, porque aquí me va. Eso solamente lo da el Espíritu Santo cuando te hace ver el verdadero sufrimiento que es el del Espíritu, no el remordimiento que tuvo Judas para irse a ahorcar. Él también se arrepintió por las monedas, pero se arrepintió con un arrepentimiento falso, se fue y se colgó, porque no tuvo esperanza. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Nosotros no estamos como los que no tienen esperanza. Para ti hay esperanza, amor y fe. Sobre todo, ¿qué? El amor de Dios. Entonces dice acá, cosas semejantes a estas, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es. O sea, si tú te dedicas a dejar la carne, a arrepentirte, a dejar el ambiente de lo que quieras y de lo que tú estás pasando y sabes que no es de Dios, y pues claro que no te van a dejar ir fácilmente. Una persona que tiene 40 años fumando y quiere dejar de fumar de un día para otro, las reacciones físicas van a ser tremendas. Porque la carne ya sabe lo que está acostumbrada. Te obsesiona la mente y vas. Pero dice el Señor acá, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un error del arrepentimiento de algunos. Se arrepienten y dejan todo, pero no se llenan de nada. ¿Te acuerdas cuando dijo, y el Espíritu ve que la casa está limpiecita, pero con las ventanas abiertas? Y va y llama a otros 7, y el estado del hombre viene a ser peor del que tenía. Porque dejó la casa vacía y con la ventana abierta. No, si tú dejas el mundo y la carne, te tienes que llenar del Espíritu. Porque si no, ¿cómo? Dejas tu casa vacía y luego dice el otro viene y la ve limpiecita. Dice, ay, ahorita. Y llama a otros 7 y entonces sale peor. Entonces dice acá, pero, más el fruto del Espíritu es, tienes que llenarte de ¿qué? De amor, de gozo, de paz, de paciencia. Tu oración debe ser esa. Señor, lléname, yo no quiero quedarme vacío. Ya dejé todo lo que está acá en el mundo. Ahora si no me lleno de ti, ¿qué va a pasar? Llénate de Dios. Llénate de su palabra. Apunta tus textos cuando los oigas. Llega a tu casa, consulta la Biblia, ora a Dios. Dile, Señor, esto me gusta, pero si a ti no te gusta, pues ayúdame. Y Dios pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo único que quiere ver es un corazón humillado. Ni siquiera uno tiene que hacer la chamba. No son propósitos de fin de año, ni dietas de fin de año, ni nada de eso. Tú no tienes que hacer más que el corazón, disponerlo y obedecer a lo que te dice. Pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que murió de Cristo en la cruz? La carne. Pero resucitó ¿en qué? En un cuerpo espiritual. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagas tú aquí? Lo mismo.
Nada más que no te tienen que matar a latigazos ni crucificarte. Él ya pagó. Tú lo que tienes es que morir a la carne, morir a tus adulterios, a tus fornicaciones, a tus hechicerías, a tu idolatría, a los pleitos, a los celos, a tu carácter irascible, a las contiendas, a las disensiones, dejar de ser hereje, dejar de tener envidia, dejar de matar a la gente, porque hasta con la boca se puede matar. Con la boca puedes asesinar a alguien. Pero entonces, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y aquí viene, por eso te leí el párrafo de que no juzgues. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, por faltar a tus juntas, recaigas al alcohol. No, eso no dice aquí. No sea que tú también seas tentado. No juzgues. Júzgate a ti, vete en el espejo, entrégate a Dios, ponte a cuentas. Si algo estás haciendo mal, deja de hacerlo, deja de hacer el mal, ponte a hacer el bien. Pero nosotros no tenemos ni la autoridad de Dios, ni humanamente debemos hacerlo de juzgar a nadie por nada. No somos jueces. Entonces es un error vestirnos de cristianos aquí en la iglesia y luego allá afuera estar hablando mal de la gente, de sus pecados, como si nosotros fuéramos mejores. No, hermano, no hay aquí nadie bueno. Dios nos ha sacado ¿de dónde? De la inmundicia, de lo peor, de lo vil, de lo menospreciado. Entonces, si tú tienes en cuenta estos argumentos, encontrarás que tienes una casa. ¿Sí? Una casa que dice el Señor en el libro de Lucas 19, versículo 46. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? Pero en 2 Corintios 16 dice esto: vosotros sois templos del Espíritu Santo. ¿Qué comunión hay del templo con los ídolos? Casa de oración, dice el Señor. Pero si ahora tú eres el templo, tú tienes que ser una casa de oración, porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Dios hoy no habita en templos hechos de mano de hombre. Hoy habita en personas. Por eso dijo: te quitaré tu corazón de carne, de piedra, te pondré un corazón de carne, pondré un espíritu nuevo en ti, pondré mi espíritu en ti y haré que andes en mis estatutos y en mis preceptos y los pongas por obra. Dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo, dice 2 Corintios 16. Y dijo: casa de oración es mi casa, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y esto lo dijo en lo físico para que uno viera el reino espiritual. Muchas cosas son semejantes, lo dice la Escritura. Nos lo da como en el término normal para que nosotros lo interpretemos como debe ser en el espíritu. ¿Qué he hecho yo de mi casa durante toda mi vida? Agrediéndome, tragando lo que no, fumando lo que no, relacionándome con quien no. Es una violencia extrema contra la creación de Dios, porque no es mi cuerpo. Yo recuerdo bien a un padrino que me dijo, cuando le dije: pues déjenme en paz, no, pues es mi vida, yo no le hago daño a nadie. ¿Tu vida y dónde la compraste? ¿En qué comercial mexicana? Enséñame la factura.
Si no es tu vida, y aparte que estás destruyendo tu vida, estás destruyendo la de otros con tu manera de ser. Hermano, tú tienes que ser una casa de oración. El templo de Dios tiene que ser una casa de oración, de humildad. O sea, si a mí me falta algo y, Señor, pues aquí mi esposa ha oído, mi oración no es otra. Señor, ayúdame a obedecer. Yo quiero obedecer, ayúdame a obedecer. Porque toda mi vida fue un desobediente. Ayúdame a obedecer. Pero la manera de quitar la incredulidad es esta, hermano. Ya no le digas a Dios que no quieres. Ahora dile, ¿tú puedes? Y dijo el Señor a los ciegos, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, les devolvió la vista. Y si ustedes que son malos dan de lo mejor de ustedes a su familia, a sus hijos, ¿cómo no les dará el Espíritu de Dios si se lo piden? El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a llevar una vida espiritual. Pero necesitas relacionarte con Él como casa de oración. Entonces, ¿te has dado cuenta que a veces no quieres orar? ¿Y cómo de pronto oras? Porque el Espíritu está contigo y te hace y te ayuda. Ningún ser humano, ni un consejero, ni un pastor, ni nada. Tu propia necesidad tiene que entender que hay un Dios bondadoso que te va a ayudar y que nunca te ha dejado. Y que las voces te han dicho que quién sabe, no. Entonces es que. Amén. Inclina tu rostro y vamos a elevar una oración. Padre, en este momento yo sé que tu palabra es verdad, Señor, y tú dices que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. En este momento yo te pido, Señor, que tu Espíritu descienda a cada uno de los que estamos aquí y seamos convictos, Señor, y sean convictos y tengan de parte de tu Espíritu Santo la ayuda para reconocer que haya Teshuvá, Señor, que reconozca, Padre, porque tú eres un Dios que cada que reconocemos nuestra equivocación, tú nos ayudas y nos levantas. Has borrado, Señor, de nosotros la rebeldía, has borrado de nosotros la incredulidad, y ahora, Señor, está el compromiso de seguirte y de llegar al fin de la carrera, Señor, que ahora nos has mostrado que esto es de resistencia y no de velocidad. Tenemos que resistir al mal, Señor, y por eso nos has dicho, velad y orad para no entrar en tentación. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Niégate hoy, el día de hoy, pues dice el Señor, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieres seguir al Señor ahí donde estás? Clama a Él y Él vendrá. Y Él te sostendrá. Recuerda lo que dice Juan 10. Mi Padre que me dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Y si Él te toma en sus manos, no te podrá llevar a volver a hacer el mal nadie. Si confías en Él. Escudriñad las Escrituras, porque ahí os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Busca en las Escrituras, en tu intimidad, en tu soledad, ahí tienes una Biblia. Búscalo y Él se dejará encontrar y Él te liberará. No es un concepto, nuestro Señor es el Dios vivo, el Padre vivo, decía mi hermano. En este momento Él puede llegar a ti, Él puede estar contigo. Si su palabra es verdad, Él dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas maravillosas que tú no conoces, que es el reino espiritual, hermano.
para que después que salgas de aquí, que salgamos de aquí, que nos vayamos a nuestros aposentos, si Dios nos permite la vida, podamos reflexionar en lo que Dios nos quiere decir. No en la predicación de los pastores, ni el punto de vista, esa predicación estuvo buena, esta no estuvo buena, como si fueran platillos de comer, ¿no? La voz de Dios, hermano, dice que este día te dio de vida y que la entregues hoy, si tú quieres. Si tú quieres entregarte hoy, hermano. Y todos estos días que van a pasar, van a ser de llamado, de mandamiento. Si tú quieres, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre eterno, que tu Espíritu Santo no nos permita tomar decisiones emocionales. Permita, Señor, solamente tomar decisiones firmes. Total, tú eres el que tienes todo en tus manos, la vida, la muerte. Hágase tu voluntad en nosotros sobre todas las cosas. Y en este día yo te pido en especial por esta pequeña manada que estamos aquí, que los acompañes, que no los sueltes, Señor. Y que nos dejes, Señor, seguir en esta petición de oración continua. Déjanos, Señor, por tu Espíritu Santo, el querer como el hacer, para ser obedientes, para ser dóciles, para dejar que tu yugo se ponga, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. En el nombre de Jesús, te bendigo y te doy gracias por esta palabra, por tanta bendición, Señor, que tú nos das. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dale un aplauso a tu Señor, hermano. Él es bueno. Dios es bueno.